día de hoy estamos en el segundo domingo de la Cuaresma y las lecturas que aparecen en nuestro calendario nos sugieren que hemos estado analizando, y ustedes lo notarán, hace 8 días hablábamos de la realidad del pecado y el día de hoy vamos a discutir sobre cómo el Señor nos ayuda con ese pecado. Y aquí dice que el fariseo Nicodemo un día dice que vino con el Señor Jesús y le dijo Rabí. Nosotros sabemos que Rabí es maestro. Y hablando de maestros y hablando de este contexto, me acuerdo que un día, fue hace poquito, una de mis alumnas llegó al salón y tenía mucha hambre y estaba platicando con sus amigas, es que no comí nada y que me duele la cabeza, e incluso hasta me dijo que si yo tenía algo de comer. Y entonces en ese momento que me preguntó, me acordé que tenía por ahí un sándwich todavía, de los que me habían quedado. Normalmente me lo como de regreso o lo guardo para acá. Y pues ya entonces, pensando que yo tenía un sándwich y sabiendo que ella tenía hambre, pues se lo di. Y ella, yo sé que tenía tanta hambre que me lo aceptó así de la nada. Pero lo que me dio risa de cuando, después de que lo aceptó y que lo empezó a abrir y todo, es que cuando se iba a su salón, a su silla, perdón, me dice, gracias, teacher, porque así me dicen, gracias, teacher, o profe, no me acuerdo. Ahora nada más por eso voy a sacar 10. Y y yo le dije, pues gracias. Y hablando de esta historia que me pasó con ella, en el día de hoy, por ejemplo, en la epístola de Romanos, el apóstol San Pablo nos habla de un tema, de un asunto de clase que es bastante sencillo. Bueno, yo pienso que es muy sencillo de entender. En la epístola de hoy que leíamos en Romanos 4, del 1 al 8, el apóstol San Pablo nos da una clase sobre nuestra justificación. Y este tema es muy importante y muy delicado también, porque la mayoría de las personas no lo entienden. Y si lo entienden mal. La doctrina de San Pablo, que es la doctrina bíblica de Génesis a Apocalipsis, nos dice que el hombre es hecho justo, que el hombre es llamado justo por gracia de Dios, aparte o sin las obras de la ley. Quiero que notemos eso. La palabra aparte no nada más significa además, sino en independencia de. La mayoría de los teólogos antiguos usaban el término aparte, refiriéndose a que no tiene que estar relacionado, sino que es independiente a las obras de la ley. Y lo leímos bien clarito en el día de hoy en nuestra confesión, que leíamos en Efesios 2. Dice allí clarito, es nuestra fe, es nuestra confesión. Y dice, lo cito rápidamente, dice Efesios 2. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esta fe no es de vosotros, pues es don de Dios. Dice, no por obras, para que nadie se gloríe. O sea que el tema parece claro, ¿no? Y sin embargo, a pesar de que esta doctrina es tan simple y tan sencilla y aparece en varios versículos, parece que muchas personas tienen un problema para entenderla, un problema para asimilarla. Y entonces preguntamos, ¿qué es la justificación por medio de la fe? ¿Qué es la justificación en virtud de la gracia? Y fíjense ustedes cómo San Pablo acaba de hablar de eso en Romanos 3, del 21 al 31. ¿Qué es la justificación? Fíjense, esto es muy importante que lo aprendamos así casi palabra por palabra. La justificación es una declaración jurídica que nuestro Dios hace y en ella nos pronuncia, fíjense bien, nos pronuncia inocentes y libres
por esta promesa de la muerte, del castigo, del pecado. Fíjense bien, es importante, es una declaración. Y lo muy importante de que enfatice eso de la declaración es que no es lo mismo una declaración que una transformación. Nosotros cuando creemos, cuando el Señor nos perdona, cuando el Señor nos justifica, es una declaración que Él desde su santo trono hace al respecto de nosotros. Es una, vamos a decirle así, una opinión que Él emite sobre nosotros. Y esto es precisamente porque cuando nuestro Señor Jesús murió en la cruz, noten cómo Él llevó sobre su cuerpo nuestra culpa y nuestra muerte, que Él por ser inocente no debió llevar. En la cruz del Calvario nuestro Dios declaró a Jesús culpable de un crimen, digamos así, que Él no cometió. Y gracias a que esto pasó con el Señor, nuestro Padre, por el amor que Jesús tuvo a nosotros, por el amor que el Padre tiene hacia nosotros, por el amor que el Espíritu Santo tiene hacia nosotros, este amor inmerecido que le llamamos gracia, el Padre entonces nos declara a nosotros justos a pesar de que no hayamos hecho ninguna justicia. Y quiero que lo piensen con vaya, hasta lógica es esta. A Jesús le cobraron lo que no le correspondía para que a nosotros nos dieran lo que no conseguimos. ¿Está claro, no? Sencillo. A Jesús lo llamaron lo que no era para que nosotros pudiéramos ser llamados lo que no éramos. Simple. ¿Y cómo sucede esto? Bueno, así como el Padre atribuyó a Jesús nuestra culpa y nuestro pecado y nuestra iniquidad, el Señor entonces le quita a Jesús su justicia y nos la atribuye a nosotros. Dice el versículo 6, como también David habla de la bienaventuranza del hombre a quien Dios atribuye justicia sin obras. Fíjense la importancia de la palabra atribución. El atribuir algo es darle algo a otra cosa o a una persona sin que esta persona lo haya conseguido. Decimos entonces, así como el Mesías fue hallado culpable sin haber pecado, nosotros por gracia somos hallados justos sin haber cometido justicia. Esta es a grandes rasgos la doctrina de la justificación. No parece complicada, ¿o sí? Y les aseguro que tomen cualquier libro que hable del tema y lo va a decir bien clarito. Pero la realidad es que muchas personas no lo logran asimilar. Fíjense, hermanos, esta doctrina es la central de la iglesia. Este es el pilar central de la doctrina y de la teología cristiana. Y si este pilar está mal, todo el edificio está mal. El doctor Lutero decía que esta es la doctrina que define si la iglesia se sostiene o se desploma. Así que, ¿por qué si es tan fácil? ¿Por qué si es tan sencilla? Muy pocos logran recibirla. Y bueno, la realidad de esto, hermanos, es que no es difícil asimilarla o aceptarla porque sea muy compleja. No estamos hablando del final de los tiempos, no estamos hablando de nada extraño, simplemente un asunto legal. Y la realidad es que no es porque sea confusa, porque sea difícil, porque sea oscura, sino porque el corazón humano, el corazón sin Dios, no puede y no quiere aceptar esta enseñanza. Nada más quiero que noten y imagínenme a mí como maestro, cuando ya van 10 veces que voy explicando lo mismo y todavía no entienden.
Ahora imagínense al Señor Jesús hablando con Nicodemo. Fíjense, el Señor Jesús está hablando con un teólogo. El Señor Jesús en San Juan 3 está hablando con un catedrático, está hablando con un... Y Nicodemo sale, pero ¿cómo puede un hombre regresar al vientre de su madre y volver a nacer? Más imagínense la cara que debe haber puesto el Señor Jesús. Dice San Juan 3:10, miren nada más lo que dice el Señor. ¿Eres tú maestro de Israel y no sabes esto? A mis alumnos, por ejemplo, yo estoy dando ahorita nivel 7 y me salen con cada cosa de nivel 2 en inglés. Y les digo, eres nivel 7 y todavía sigues con eso. Imagínense aquí el Señor. Está hablando con un teólogo. Está hablando con un maestro de la ley y le sale, ¿cómo voy a regresar al vientre de mi madre? Fíjense cómo no es un problema de que no le entienda. O sea, Nicodemo no estaba incapacitado. Es el corazón humano que no quiere entender esta realidad. Lo muy bonito de la historia de Nicodemo es que después lo entendió, ¿verdad? En su experiencia y en su relación con el Señor Jesús fue aprendiéndolo y el Señor le fue enseñando, pero Nicodemo, de él por él, nomás no le entró la ley. Y hermano, yo digo que esto es de esperarse, ¿no? Porque para un individuo, para una persona que ha estado viviendo toda su vida esforzándose por lidiar con su pecado, para una persona que ha vivido cargando su pecado toda su pobre vida, el que le inviten, el que le propongan, el que le vendan que su deuda puede ser perdonada, obviamente va a ser resultado de otro esfuercito. Una persona que ha vivido a base de esfuerzo porque no encuentra descanso, el que sus pecados desean perdonarlos a fuerzas tiene que ser otro esfuerzo. Una buena obra, una buena decisión, como dicen algunos. Pero desafortunadamente, hermanos, esta idea de esforzarse, de decidir, tiene dos problemas, y ya lo sabemos nosotros, tiene dos problemas básicos. El primero ya lo dije, que el corazón humano no quiere y no puede hacer buenas obras. El corazón humano no quiere y no puede decidir por nada. Y segundo, fíjense lo que dice Romanos 3:4. Ahí el apóstol San Pablo nos pone el siguiente problema. Romanos 3:4 dice, porque ¿qué dice la Escritura? Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia, dice el 3. Y abajo dice, pero al que obra, no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. Y es que aquí, en pocas palabras, lo que nos dice el apóstol San Pablo aquí es que el hacer buenas obras no es ningún mérito, sino nuestra obligación. El creer no es ningún favor, es lo que deberíamos estar haciendo. O sea, supongamos que el corazón quiere y puede decidir, ni siquiera en esa condición estaría haciendo mérito para la salvación, porque es lo que debe hacer de por sí. O sea, ya apenas estaría en ceros, dejaría de estar en números rojos, estaría en ceros y ahora paga la deuda. Y pensar que las buenas obras, que nuestras buenas decisiones, que nuestras buenas acciones ganan el favor de Dios para que nos justifique, es tan lógico como lo que me decía mi alumna. Ella me lo dijo de broma, pero hay gente que se lo toma muy en serio. Fíjense bien en la historia que les platiqué de ella. Ni yo le di mi sándwich para que ella sacara 10, porque ni siquiera ha tenido examen. Ni el que ella saque 10 es un premio para mí, porque esa es su responsabilidad, es lo que debe hacer siempre. Como el típico hijo que se queja de los papás cuando no le dan premio por sacar 10. Pues lo que te toca.
Y entonces, hermanos, entendiendo esta realidad, fíjense lo que dice el Salmo 32 que leíamos hace un momento, y lo que dice aquí San Pablo, citando el mismo Salmo. Dice, bienaventurados aquellos cuyas iniquidades son perdonadas y cuyos pecados son cubiertos. Y dice, bienaventurado el varón a quien el Señor no inculpa de pecado. ¿Cuál es la palabra más larga de esos versículos? La palabra más larga allí es bienaventurado. ¿Qué significa ser bienaventurado? Ser dichoso, ser bendecido, ser provisto, afortunado, y dice, bienaventurados aquellos. Y hay una razón por la que San Pablo y David llaman a los justificados como nosotros bienaventurados. Y esto es, fíjense bien, porque ser hallado justo, ser declarado justo, no es un triunfo personal que se celebra, sino es una bendición en la que se goza. El ser llamados justos no es ningún mérito, no es mérito de nadie, y si es mérito de alguien, es del Señor. Yo le decía a uno de mis alumnos ayer, antier o el jueves, les decía, ay, pero ¿y si nos va mal va a ser su culpa, eh? Y yo les decía, no, si te va mal va a ser tu culpa y si te va bien va a ser gracias a mí. Así es como funciona más o menos la gracia del Señor. Si nos va mal es tu culpa y si te va bien es gracias al Señor. Y hermanos, esta doctrina de la justificación, de ser bienaventurado, de ser dichoso, cuando el Señor no nos inculpa de pecado, es, digamos ahora sí, la palabra del Evangelio puro. Porque nos da el descanso, nos da el refugio de la cruz del Señor. En la que el que yo sea llamado justo, en la que yo sea declarado justo, no depende de lo que haga bien o de lo que haga mal, sino de lo que el Señor hizo en la cruz por mí. Y en lugar de llevar una vida, hermanos, descansando en nuestras buenas obras, luchando y cargando un saco de buenas obras, aprendemos a descansar y a confiar en la única y suficiente buena obra de nuestro Salvador, que fue el morir en la cruz. Esta es la doctrina de la justificación, que para mí es muy clara y muy sencilla, ¿no? Y al ser tan clara y tan sencilla, nos enseña a descansar a nosotros en el Señor. Vamos a estar de pie, hermanos, y a dar gracias al Señor por esta palabra de buena nueva. Bendito Padre Celestial, Señor, te damos en esta mañana porque tú eres bueno, porque para siempre, Señor, es tu misericordia. Te damos gracias, Señor, de que sin haber hecho nada, sin haber ganado nada, sin haber buscado nada, Señor, tú nos has declarado justos, Señor. Tú nos has llamado libres de pecado, Señor. Gracias porque nos has hecho bienaventurados, Señor, de esta manera. Y te damos gracias porque en nuestra vida cristiana, Señor, podemos alcanzar y aprender a descansar en ti de esta manera, Señor. Gracias, Padre, porque nos has quitado la carga de confiar en nuestros logros, de celebrar nuestras victorias, Señor, y nos has dado la bendición de poder gozarnos en tus bendiciones, Señor. Te ruego, Padre, que nos ayudes en este tiempo de Cuaresma a aprender estas verdades, Señor, tan esenciales para la vida cristiana, Señor, y que poco a poco, Señor, en nuestro entendimiento y estudio de tu palabra podamos acercarnos al corazón de el año cristiano, Señor, al corazón de la vida de la iglesia, que es el día de resurrección. Gracias, Padre, por estos motivos. Te pedimos que estés con cada uno de nosotros. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.
hombre.